Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Carlos Martínez y hoy vamos a trabajar con JDBC en Java, aprendiendo a estructurar un proyecto correctamente mediante patrones y buenas prácticas. Este es el sexto video de la lista de reproducción sobre acceso a base de datos con JDBC. Si venís siguiendo el curso, hasta ahora vimos la instalación del entorno, la conexión con la base de datos, operaciones básicas y el uso de transacciones. El objetivo de este video es que aprendas a aplicar los siguientes conceptos clave dentro de un proyecto con JDBC. Un modelo para representar entidades, el patrón DAO para manejar el acceso a la base de datos, una capa de servicios para aplicar reglas de negocio, el uso de interfaces para lograr un código desacoplado y fácil de probar. ¿Por qué estructurar en capas? En un proyecto con JDBC, estructurar el código en capas es una decisión clave de arquitectura. ¿Por qué? Porque nos permite separar responsabilidades y crear una aplicación modular más fácil de mantener, escalar y testear. Al dividir el sistema en capas, como modelo DAO y servicio, logramos que cada parte del programa haga una sola cosa y la haga bien. Ahora vamos a ver la estructura en capas en el proyecto. Para eso vamos a crear un proyecto Ant, le vamos a poner como nombre proyecto CRUD-medio versión 2 y dentro del proyecto vamos a crear el paquete main, donde va a estar la clase que va a servir de punto de entrada, el paquete model, donde vamos a crear un modelo, el paquete service, donde vamos a crear las clases que nos van a permitir programar la lógica del negocio y validaciones, un paquete DAO, donde vamos a programar las clases que nos van a permitir acceder a la base de datos, y el paquete config, donde están las clases que nos permiten establecer la conexión a la base de datos como vimos en anteriores videos. ¿Qué es el modelo en un proyecto JDBC? El modelo, también conocido como DTO por Data Transfer Object, objeto de transferencia de datos, es una clase Java simple que representa una tabla de la base de datos. Por ejemplo, un modelo llamado producto puede tener atributos como ID, nombre, precio y cantidad que se corresponden con las columnas de una tabla. Este modelo no contiene lógica de negocio. Su función es transportar datos entre capas. En el proyecto tenemos un paquete con nombre model que tiene una clase producto. Esta clase es un modelo DTO. Tiene atributos como ID, nombre, descripción, precio, cantidad, que se corresponden con los atributos de la tabla productos en la base de datos. ¿Qué es la capa de servicios? La capa de servicios o capa service es la responsable de aplicar la lógica de negocio. Se ubica entre la capa de presentación, como una interfaz gráfica, una API o consola, como estamos viendo en los ejemplos, y la capa DAO, que accede a la base de datos. El servicio decide qué se puede hacer y qué no con los datos antes de persistirlos. Las responsabilidades de la capa de servicios son validar los datos según las reglas de negocio, coordinar llamadas a uno o más DAOs, proteger la base de datos del acceso directo por parte de la interfaz y reutilizar la lógica desde diferentes partes del sistema. Por ejemplo, una regla de negocio podría ser no permitir guardar productos con cantidad negativa o con nombre vacío. Esas reglas se implementan en el servicio, no en el DAO. La capa de servicios en el proyecto. Dentro del paquete service tenemos declarada una interfaz generic service y la implementación de esa interfaz genérica que se llama producto service imp. ¿Por qué motivo esto no lo hace directamente el DAO? El DAO solo sabe cómo guardar en la base de datos, no debe validar ni aplicar reglas de negocio. Eso le corresponde a la capa de servicios, que conoce el dominio del negocio. ¿Qué es el patrón DAO? El patrón DAO o Data Access Object tiene como responsabilidad acceder a la base de datos. Se encarga de ejecutar consultas SQL, insertar, actualizar y eliminar datos usando JDBC. La gran ventaja es que separa la lógica de persistencia de la lógica de negocio.
haciendo que el código sea más modular, reutilizable y mantenible. La capa DAO en el proyecto. La capa DAO es la que nos permite acceder a la base de datos. En el proyecto hemos creado un paquete DAO que tiene una interfaz genérica DAO y una implementación de esa interfaz de la entidad producto. Generic DAO es una interfaz genérica que declara las operaciones CRUD. Se utiliza para desacoplar la lógica de acceso a datos de las implementaciones concretas. También incluye un método SaveTX para guardar usando una conexión externa, ideal para manejar transacciones manualmente. ¿Por qué es buena práctica? Permite reutilizar la misma estructura para diferentes entidades, como producto, cliente, usuario. Apoya el principio de inversión de dependencias que dice que el código de alto nivel depende de abstracciones, no de clases concretas. Mejora el proceso de pruebas, porque podemos mockear esta interfaz para realizar pruebas unitarias. Después tenemos la clase producto DAO imp, que es una implementación concreta de Generic DAO para la entidad producto. Contiene la lógica específica para acceder a la base de datos usando JDBC. El método save prepara el SQL, obtiene una conexión y prepara la sentencia y setea los valores, y por último ejecuta la inserción. Depender de interfaces en lugar de implementaciones. ¿Qué significa? Depender de interfaces o clases abstractas en lugar de instanciar implementaciones específicas directamente. ¿Por qué es importante? Desacoplamiento. Producto Service no depende de producto DAO imp, sino de una interfaz como producto DAO. Reutilización. Podemos reemplazar la implementación, por ejemplo JDBC, por otra tecnología como JPA, sin tocar la lógica del servicio. Facilitar pruebas unitarias. Podemos usar un mock producto DAO en vez de acceder a la base de datos real durante las pruebas. Además, cumple con el principio de inversión de dependencia. Las clases de alto nivel dependen de abstracciones, no de detalles concretos. Conclusión didáctica. La capa DAO es responsable de interactuar con la base de datos. La capa Service organiza la lógica de negocio y coordina los DAOs. Ambas deben trabajar juntas, pero con responsabilidades claramente separadas. En este cuadro les dejo las características y diferencias. ¿Por qué estructurar así un proyecto? Separar un proyecto en capas como Model, DAO y Service responde a principios de diseño de software que mejoran el mantenimiento, la escalabilidad y la calidad del código. Esta organización permite una aplicación modular donde cada capa tiene una responsabilidad bien definida. Resumen. DAO permite un código más modular, limpio y fácil de mantener, separando la lógica de acceso a datos del resto de la aplicación. La capa de servicios centraliza la lógica de negocio y validaciones, manteniendo el código organizado y aplicando reglas antes de acceder a la base de datos. Validar datos en el service garantiza integridad y evita que lleguen datos incorrectos al DAO o a la base de datos. Trabajar con interfaces desacopla componentes, facilita el testing y permite cambiar implementaciones sin afectar el resto del sistema. Depende de interfaces, no de clases concretas. Usar JDBC con buenas prácticas mejora la estructura del código, facilita el manejo de errores y asegura el cierre correcto de recursos. En el siguiente video vamos a seguir analizando el proyecto de producto, donde vamos a ver el flujo que va desde el main a la capa de servicio y luego a la capa DAO para terminar persistiendo en la base de datos.